La práctica número 1 hace referencia a la práctica de diagrama de fases. Un diagrama de fases, o también conocido como diagramas de estado de la materia, es una representación gráfica donde vemos los diferentes estados de la materia. Dicha representación se basa en variables específicas para hacer más sencillo su estudio. En él podemos encontrar la variación de presión de vapor de sólidos y líquidos, la variación de fusión de temperatura, compresión, entre otras cosas. Cuando cada fase corresponde a un estado de agregación diferente, se le suele conocer como un diagrama de cambio de estado. Hola, soy Andreina Peraza, estoy cursando la materia metalografía en la Universidad de Yacambú. Mi equipo es el número 4 y me tocó hablar sobre la práctica número 2, que es el corte y el biselado. El corte y el biselado se hace para saber la estructura. Se hace un examen para determinar las características, como en tamaño de grano, distribución de las fases, inclusiones no metálicas como las soldaduras, las escorias, entre otros. También es para ver la cantidad de grano y otras características de metal. Dichos exámenes se hacen para determinar los problemas, como para saber su densidad y su cantidad. También puedo decir que es para saber su fuerza antes de ser probada, puesta en otro material o en una construcción. Gracias. Mi nombre es Marielis Rodríguez, cursante de la carrera de Ingeniería Industrial. Mi grupo es el número 4 con respecto a la asignatura de metalografía. Me tocó hablar sobre la práctica número 3 con respecto al microscopio metalográfico. Primeramente es importante saber que la metalografía es aquella ciencia que se encarga de estudiar la estructura o cómo se encuentra constituida un material. Ahora bien, un microscopio metalográfico es aquel que es definido como un instrumento que se utiliza para buscar la mejor calidad, el análisis de la materia prima y asimismo la composición y estructura de dicho material. Por lo cual, su objetivo final es llevar a cabo un estudio de dichos materiales luego de haberse realizado todo tipo de procedimientos para estudiar dicho material. Dentro de esto se llevan pasos como está el corte, el pulido o desbaste y por último es un ataque químico. Para así llegar a la final, saber qué tipo de material, qué desgastado se logró al final de dicho material. Esto se ve muy interrelacionado con la práctica número 7, que es con respecto al análisis metalográfico. Que por lo tanto el análisis metalográfico es un estudio de alto valor de las características que se encuentra constituida un material. Para esto se lleva a cabo durante dos pasos, que es la preparación y el análisis, donde la preparación consiste en 3 pasos, que son los antes mencionados en el microscopio metalográfico. ¿Cuáles son? Lo que es el corte, el montaje del material y por último el desbaste y pulido, cuya finalidad de esto es que el material que se ha buscado examinar o dar, como decir, el análisis se encuentra en un análisis profundo para brindar la seguridad dentro del proceso que se lleva a cabo. Hola, mi nombre es Stephanie Blanco y yo les voy a hablar sobre la práctica de desbaste y de pulido. Los objetivos que nos dejan estas dos prácticas es fomentar en el estudiante su capacidad lógica y analítica mediante el uso de técnicas virtuales. También conocer los aspectos básicos del proceso de desbaste y de pulido, como también llevar a cabo los procedimientos correspondientes y el uso adecuado de sus materiales. ¿Cuáles son los procedimientos? Primero se debe seleccionar la muestra a cortar. Segundo, se comienza con un desbaste inicial, seguido de este un desbaste intermedio y por último el desbaste final. Estos se realizan con el uso de lijas, que tienen la finalidad de eliminar cualquier irregularidad que contenga la pieza, para así poder dejarla lista para el proceso de pulido. En el proceso de pulido se utiliza el uso de paños o de abrasivos para dejar la pieza totalmente lisa. Antes, durante y después de estos dos procesos, se debe lavar con abundante agua tanto la pieza como el material a utilizar para eliminar cualquier residuo que éstas puedan contener. ¿Cuál es su importancia?
Estos dos procesos son de gran importancia ya que estos nos permiten revelar el tratamiento térmico y mecánico que ha sufrido el material. También determinan las características que pueden alterar las propiedades del metal y así también evitar cualquier inconveniente durante su funcionamiento. ¿Cuál es su aplicación industrial? Estos dos procesos son fundamentales en cualquier construcción que se requiera utilizar piezas de metal, desde un ensamble de automóviles hasta la construcción de una pequeña o grande infraestructura. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Fabricio Fernández, estudiante del grupo número 4 de metalografía. Vengo a hablarles de la práctica número 6 del ataque químico. Los objetivos que nos deja el ataque químico es fomentar al estudiante a conocer las herramientas virtuales. También a saber para qué se usa el ataque químico en las muestras metalográficas y en la industria metalúrgica. Cuando hablamos de un ataque químico nos referimos a un ataque, a usar químicos, a ciertos materiales o probetas metalográficas. Es decir, usar herramientas o pequeñas muestras de hierro o de aleaciones de estos. ¿Para qué se usa esto? ¿Para qué lo usamos? Lo usamos para dilatar la estructura micro y macro de esta aleación y poderla observar en un microscopio y así obtener sus resultados, saber su estructura y tener un conocimiento más objetivo y más detallado de esta. Esto se usa cuando necesitamos saber con qué propiedades contamos, necesitamos saber qué tan fuerte puede ser, de qué tanta calidad, qué tanta densidad tiene el metal y diferentes tipos de conocimientos también. Esto también se trata de fomentar al estudiante a que, como lo dije, conozca más las herramientas virtuales como por lo menos el microscopio. Gracias. La práctica número 8 habla sobre ensayos de dureza. Un ensayo de dureza nos permite determinar qué tan resistente es un material a ser dañado, rayado o penetrado por una pieza de otro material. Gracias a los ensayos de dureza sabemos que mientras más duro es un material, más resistente será a la deformación, desgaste y rotura del mismo. Existen tres tipos de ensayos de dureza. El primero es el Brinell, el cual es una escala de medición mediante el método de indentación. Este puede ser aplicado a una amplia gama de materiales y tamaños. El segundo es el método de Vickers, el cual también es un método de indentación y es el más recomendado para ensayar materiales con espesores pequeños pero durezas elevadas. El tercer tipo es el de Rockwell, el cual consiste en una medición de profundidad de penetración de un indentador o un penetrador en el material, bajo la acción de una carga prefijada.